¿Cómo están, amigos? Una vez más, aquí estamos en Aprendiendo con David. Y el día de hoy vamos a ver en qué lengua habló Yahshua HaMashiach, la segunda parte número 2. Este es otro estudio más que traigo para ustedes. Y aquí vamos a ver más cosas, más versículos, más palabra que realmente podemos ver en qué lengua habló Yahshua HaMashiach. Yo te invito, si no te has suscrito, que te suscribas. También te invito que si no has visto el video número 1 de en qué lengua habló Yahshua HaMashiach, te invito a que lo mires para que estemos en el mismo contexto y podamos entender un poquito más acerca de esto. Y bueno, vamos a ver, ya he estado escuchando mucho, o se ha estado escuchando mucho, o hemos visto mucho de que en qué lengua hablaba el Mesías, Yahshua HaMashiach. Muchos dicen que hablaba Jesús, pero en realidad su nombre es Yahshua. ¿Y en qué lengua hablaba? Muchos dicen que hablaba en arameo. Y aseguran que hablaba en arameo. Y inclusive hay muchos estudios y todos dicen lo mismo, que hablaba arameo. Estudios no verídicos, o sea, estudios que ellos hacen. Un estudio que ellos hacen, miran otros videos y nomás lo repiten, pero sin una base bíblica, sin un estudio realmente que ellos hayan hecho, buscado el lenguaje arameo o el lenguaje hebreo, para ver si realmente Yahshua HaMashiach hablaba arameo o hebreo. Y todos defienden que Yahshua HaMashiach hablaba en arameo, pero ¿en qué se basan diciendo que hablaba arameo? Y no hay ni una base bíblica, y tampoco todo esto ha venido surgiendo a través, ¿quiénes eran los primeros que empezaron a impulsar esto? De que en qué lengua hablaba el Mesías. Y eso ha venido de los líderes religiosos católicos. De ahí ha empezado a surgir todo esto, que los líderes religiosos católicos, que ellos han dicho que hablaba arameo, y ya de ahí se va replicando, van diciendo todos los demás lo mismo. Inclusive los cristianos dicen que en ese tiempo se hablaba arameo. Inclusive hay unos que ya se atreven a decir que el Mesías hablaba, que en ese tiempo él hablaba griego, ¿no? O sea, como que su lengua natal de él hablaba en griego. O sea, una locura, de veras, que pura confusión. Solamente lo que hacen es que crear confusión a la gente que realmente quiere aprender, que realmente quiere saber la verdad. Pero vamos a ver ahora otros versículos más, viéndolos a la luz de las escrituras de la Biblia, a la luz de la Tanaj, sobre en qué lengua era el que se hablaba en ese tiempo. Las mismas escrituras nos lo van a decir. No necesitamos a alguien que venga y realmente no tiene bases bíblicas para decir que Yahshua HaMashiach hablaba arameo o hablaba en griego. Y vamos a ver porque Yahshua HaMashiach hablaba en arameo o en hebreo. Esta es la parte número 2 y vamos a seguir viendo más datos. Ya hemos visto en la parte número 1 que cuando Yahshua HaMashiach fue crucificado, vamos a ver realmente qué lenguas eran las que se hablaban. La misma Biblia nos dice qué lenguas se hablaban en el tiempo de Yahshua HaMashiach. La misma Biblia nos lo dice, nos lo revela. Y lo vamos a ver. En Juan 19:20 dice, la palabra dice, y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Yahshua fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Ahora, este título, vemos que cuando a él lo crucificaron, fue puesto este título. Vamos a ver Juan 19:20, para que podamos entenderle bien.
Juan 19, dejen buscarlo, 19:20. Y lo vamos a leer desde el 17 para poderlo entender. Dice: la crucifixión y muerte de Yahshua, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera. Dice, y en hebreo, Gólgota. Fíjense cómo aquí también nos marca cómo ese lugar en hebreo era Gólgota. Dice, escribió también Pilato un título. ¿Quién lo escribió? Fue Pilato. Escribió un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Yahshua Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título. O sea que si lo leyeron, dice este título, porque el lugar donde Yahshua fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, griego y latín. Fíjense que no dice en arameo, no menciona el arameo. Dice en hebreo, griego y latín. Aquí vemos las tres lenguas que se hablaban en Israel en ese tiempo. Se hablaba el hebreo, se hablaba en el griego y el latín, porque ahí gobernaban los romanos. Y estaban los romanos gobernando, y vemos que ellos hablaban griego, ellos hablaban en latín. Y había muchos griegos también. Y obviamente el pueblo judío que hablaba hebreo no hablaba arameo, porque aquí mismo no lo menciona hebreo, griego y latín. Entonces muchos dicen que el hebreo lo hablaban solamente por cuestión religioso, pero no es así. Ellos, en cuestión de la vida diaria, ellos siempre hablaban en hebreo, entre ellos, no hablaban arameo. Entonces vemos también un hecho, vamos a ver en Hechos, capítulo 21:40, donde Pablo tuvo un problema. Hechos 21:40, donde Pablo tuvo un problema y los mismos judíos querían matarlo, querían hacerle daño. Y entonces intervino en ese problema intervino lo que es estos militares que estaban al mando de los romanos, para ver qué era lo que pasaba, y se lo llevaron. Y vamos a ver lo que dice. Y dice así, lo vamos a leer desde el 37, Hechos 21:37. Y aquí vamos a comprobar de que ellos hablaban hebreo. Todo el pueblo hablaba hebreo, no hablaba arameo. Y vamos a ver. Dice, defensa de Pablo ante el pueblo. Y dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Aquí vamos a hacer una pausa. Ahora, Pablo hablaba hebreo y hablaba griego. Las mismas escrituras nos marca. Él hablaba hebreo y hablaba griego, porque Pablo, precisamente en este problema que él estuvo, era porque decían los judíos que él había metido a unos griegos al templo, unos griegos que andaban con él, y él los había metido al templo, y por eso se hizo este alboroto, y lo querían matar, le querían hacer daño. Entonces él habló con el tribuno, y el tribuno le entendió, por eso le dijo: ¿sabes griego? Porque le habló en griego. Y así, de esa forma, diciendo: ¿tú sabes griego y vas a hablar conmigo? Por eso le preguntó: ¿sabes griego? Y seguimos. Y dice, y le dijo al tribuno: ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los
4,000 sicarios. O sea, este hecho ya había pasado antes y le está diciendo, ¿no eres tú este egipcio? Como vinculándolo a esto, pero no era así. Y dice, y cuando él se lo permitió, dice, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. O sea, cuando él ya le dijo, ok, habla, puedes hablar, diles algo. Y entonces Pablo se puso de pie en las gradas y alzó la mano al pueblo. Y dice, y echó gran silencio. Dice, habló en lengua hebrea diciendo. Entonces ahí Pablo le habló al pueblo en lengua hebrea. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y dice, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Entonces el pueblo, todo el pueblo hablaba hebreo, no hablaba arameo. Entonces ya hemos visto con versículos bíblicos, hemos visto con la Biblia de que el pueblo de Israel en ese tiempo del Mesías, de Yahshua HaMashiach, hablaba hebreo, no arameo. Y todo esto a qué se ha venido en estos últimos días diciendo que en ese tiempo se hablaba arameo. ¿Por qué? Porque acuérdense que Yahshua HaMashiach dijo que ya estaba el espíritu del antimashiach. Muchos lo conocen como el espíritu del anticristo, pero en realidad no es anticristo de Cristo, sino el antimashiach, del antimesías, el espíritu del antimesías. Y hoy en día hay un espíritu antisemita que es todo lo que tenga que ver con el pueblo de Israel, con el pueblo hebreo, todo siempre es atacarlo o denigrar, porque aquí estaríamos denigrando la lengua que Yahshua HaMashiach realmente habló y poniendo el arameo, pero el arameo, Yahshua HaMashiach no habló arameo, él habló hebreo, ya lo hemos visto con las escrituras. Inclusive yo invitaría a alguien que me diera un versículo bíblico que diga que Yahshua que revele, o sea, que muestre que Yahshua HaMashiach o en ese tiempo se hablaba arameo. Y no crean que cuando dice Yahshua HaMashiach en Marcos 15:34, cuando en la hora novena que dice, y a la hora novena dice que Yahshua HaMashiach clamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani. Eso, Elí, Elí, lama sabactani, es hebreo, no es arameo. Si tú lo buscas y en un libro, un diccionario o que sea hebreo, está en hebreo, no está en arameo. Porque, y lo vamos a ver otra vez aquí en la Biblia, vamos a ver, porque muchos van a decir, no, es que Elí, y ahí está, habló arameo. Tú ya lo estudiaste, te fuiste a la lengua aramea, a palabra por palabra, para ver si era lo que decía Elí, Elí, lama sabactani. No, nomás lo dicen porque ya lo escucharon en otro lado y lo único que hacen es repetirlo. Pero si tú te pones a buscar y te pones a investigar en el hebreo, Elí, Elí, lama sabactani está en hebreo, no está en arameo. Marcos 15:34. Y vamos a ver y lo vamos a comprobar. Y vamos a ver algo muy interesante. 15:34. Dice, y a la hora novena Yahshua clamó a gran voz, diciendo, aquí en ciertas Biblias dice un poquito diferente, pero casi se asemeja a todo, en todas las Biblias. Y aquí dice en esta Biblia, dice Eloi, pero es Elí, Elí. Y ahí dice, Eloi, Eloi, lama sabactani. Y de aquí dice la traducción. Traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vamos a ver esto ahorita, algo muy interesante, vamos a ver.
Y dice, y algunos de los que estaban ahí decían, pongan mucha atención en esto, en esta parte. Dice, y algunos de los que estaban ahí decían, al oírlo, mirad, llama a Elías. ¿Por qué dijeron que llama a Elías? Te voy a decir por qué. Porque él dijo, porque Elías en hebreo es Eliyá. Elías, el nombre de Elías es Eliyá. Y Yahshua HaMashiach dijo Elí, 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 pero él dijo Eliyá, Eliyá. Y entonces dijeron, bueno, está hablando a Elías, pero no estaba hablando a Elías. Él estaba diciendo Eliyá, como mi Dios, voy a decirlo de esta forma para que lo entiendan. Mi Dios Yahweh, mi Dios Yahweh, porque eso es, Elí es como él, como el creador, es como referirse a una deidad, Elí o Elí, era Elí Ya de Yahweh, como mi Elohim Yahweh, estaba diciendo mi Elí Ya, como mi Dios Yahweh, y estaba pronunciando el nombre de Yahweh, Eliyá. Por eso ellos decían, ¿por qué le llama Elías? Pero en la traducción, si fuera la traducción correcta, dirían, ¿por qué le llama a Eliyá? Y él estaría diciendo Eliyá. Por eso ellos dijeron, mirad, llama a Elías, pero no era a Elías, a Eliyá, sino a Yahweh. Estaba clamando a Yahweh. Y era en hebreo. O sea, aquí mismo, si nos ponemos a verlo en un contexto hebraico, tiene sentido. Si no, tú no vas a entender por qué fue que ellos dijeron que le llama Elías. Como si escucharon mal. Es porque no sabían, ignoraban, porque ignoran los nombres en hebreo. Y esto los dijeron, ¿quiénes lo dijeron? Los romanos, los que estaban ahí, los soldados que estaban ahí custodiándolo. Decían, mira, le llama Elías, pero no, era Eliyá, o sea, mi Elohim Yahweh, era lo que estaba diciendo. Y bueno, hemos visto a través de las escrituras que Yahshua HaMashiach hablaba hebreo, el pueblo de Israel hablaba hebreo. Ahora, si hasta la fecha de hoy, si en ese tiempo se hablaba arameo, hasta la fecha de hoy, los israelitas, los judíos hablarían arameo, pero no es así, hablan hebreo. ¿Y esto para qué es? Esto es para que la gente, como te digo, de que hay un espíritu del anti-Mashiach, para que la gente no le empiece a tomar mucho en cuenta las palabras en hebreo. Porque cuando tú empiezas a entender cosas bíblicas en hebreo, tiene otro sentido muy diferente y empiezas a comprender las escrituras. Yo recomendaría a todo aquel que le gusta estudiar las escrituras que empiece a estudiar un poquito palabras hebreas, versículos en hebreo, que vean qué significan, que empiecen a aprender el nombre correcto que está en hebreo del Creador, el nombre correcto del Mesías, el nombre correcto de los discípulos, de los profetas en hebreo, y tienen un sentido diferente. Empiezas a entender un poquito más las escrituras, te empiezan a revelar más cosas, y en esa forma tú no vas a encontrar de que la escritura se contradice entre sí misma, porque muchos dicen, mira, aquí dice algo, pero acá dice otra cosa y como que se contradice. Pero no, cuando tú ya empiezas a estudiar más y empiezas a tomarle un estudio un poquito hebraico, israelita, tú vas a poder entender y la escritura no se contradice, lo único que es que se va complementando. La escritura se complementa entre ella misma, no es que a veces se contradiga. Entonces así, de esa forma, uno va entendiendo cosas. Por eso es que está esto
de que dicen que Yahshua HaMashiach hablaba arameo, para que tú no pongas, no tengas ese motivo de querer aprender hebreo. Y todo esto ha surgido a través de las religiones que no quieren aceptar que el Mesías es judío. El Mesías Yahshua HaMashiach, él es judío, porque es de las escrituras que por los judíos vino la salvación. Yo no estoy diciendo que los judíos de ahorita tengan toda la razón o la verdad, no, sino que Yahshua HaMashiach fue judío y el pueblo, su pueblo de Yahshua HaMashiach es Israel. Entonces muchos dicen no y empiezan a crear religiones, pero no es así. Yahshua HaMashiach va a venir por su pueblo, y todo aquel que cree en Yahshua HaMashiach, que ha creído en el Creador, forma ser parte de su pueblo. Y bueno, vamos a ver en Oseas 2:17 hay una profecía que se tiene que cumplir en estos días en tu vida y en mi vida, en la vida de todo creyente. Oseas 2:17, vamos a ver qué dice Oseas capítulo 2, versículo 17. Y dice así, Oseas 2:17 dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Entonces, esa es una profecía que dice que Yahweh dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Como, ¿cuál nombre podrá ser un nombre Baal? Te voy a decir, y ya voy a procurar ya no decir esta palabra. Me voy a referir más como el Creador o Yahweh, como su nombre es. Pero esta palabra, como la palabra Dios no es un nombre, ¿verdad? Dios viene a través de la lengua griega, porque antes los griegos, para una deidad, como a alguien, al creador o una deidad, los griegos se referían a Zeus, escucha muy bien, a Zeus. Y Zeus en griego es Deus, ¿ok? Y de esa palabra Deus es que surgió Dios. De la palabra Deus surgió Dios. Porque acuérdate que los romanos, ellos, la iglesia romana, digamos que hizo una mezcla para que todas las religiones se pusieran al servicio de la iglesia católica. Entonces dijeron, no vamos a pronunciar el nombre correcto, vamos a ponerle Dios, como la deidad, decir que es Dios. Entonces cuando uno dice, oh mi Dios, tú estarías diciendo, oh Zeus. Ese es digamos, el principio de esa palabra. Cuando tú dices Dios, estaríamos diciendo Zeus. Y el Creador, Elohim, Yahweh, dice que Él quitará de nuestros labios los nombres de los Baales. Nos lo va a quitar. Cuando ya empezamos a aprender, tenemos que quitarnos eso. Tenemos que irnos quitando eso. Ahora, hay otra palabra, como en español, que decimos como ojalá.
Oh, no, pues ojalá suceda esto, ojalá suceda aquello. ¿Qué va a pasar? No, ojalá y pase esto, o vamos, X cosa, pero decimos la palabra ojalá. Ahora, esa palabra viene del árabe, viene de la lengua árabe, que quiere decir, fíjate lo que quiere decir si, pues si Dios, para que entiendas, pero más que nada Dios, o sea, no Dios, sino si Alá quisiera, si Alá quiere, ojalá, ojalá, o sea, si Alá quisiera o Alá quiere. Y ese que Dios, ese de Alá, que Yahshua HaMashiach reprenda todo falso Dios, es el Dios de los musulmanes. Alá es el Dios de los musulmanes. Entonces cuando tú dices, oh, ojalá pase, tú estarías con tu ignorancia, sin saber de la palabra, tú estarías pronunciando a un Dios falso, un Dios de los musulmanes, porque está en árabe. ¿Y eso a qué se vino? Hay muchas palabras en español que vienen de lenguas diferentes y nosotros las con el tiempo se han aceptado porque en ese tiempo de Yahshua HaMashiach, que hablaban hebreo, griego y latín, el español viene de la rama del latín, porque era el latín, del latín fueron las lenguas iberorromances, y de esas lenguas iberorromances surgió lo que es el portugués, surgió el español, surgió el gallego y el catalán. Entonces ahí viene. Y esa palabra árabe tiene su origen en el siglo VIII, después de Yahshua HaMashiach, cuando los musulmanes invadieron la región que ahora es España. Ellos, desde entonces, se ha dicho esa palabra. Y acuérdense que los españoles invadieron México, y no es de que conquistaron México, no, invadieron México y ya con la lengua se quedó ahí esa palabra, pero nosotros no tenemos que pronunciar eso. ¿Y esto a qué lo digo? A que en arameo, cuando tú te refieres a una deidad en arameo, ¿qué quiere decir? Digamos, si quieres decir, ¿cómo se dice Dios? Por decir Dios en arameo es Alá. Es casi lo mismo en arameo y en hebreo no. En hebreo no, nada tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque el arameo va más familiarizado al árabe y el hebreo no. El hebreo es muy diferente al árabe. Y el arameo sí, el arameo se familiariza un poco más con el árabe. Es por eso que tenemos que defender esto, tenemos que tener esas convicciones de que la lengua que realmente que hablaba Yahshua HaMashiach era hebreo, no en arameo. Ahora, no hay algo bíblico, un versículo o algo que comprueben que el pueblo de Israel hablaba arameo, no lo hay, no existe. Hebreo, ya hemos visto muchos versículos y si los hay, la misma Biblia nos dice que habló en hebreo, lengua hebrea. Ellos pusieron atención porque él habló en hebreo y llegó a hablar Pablo, como les digo, el apóstol Pablo hablaba hebreo, hablaba griego también porque él andaba con los griegos, pero su lengua natal, su lengua primordial era el hebreo y él les enseñaba las escrituras con un contexto, con un sentido hebreo, con un sentido israelita. Y así es como tenemos que ver las escrituras, con un sentido israelita, con un sentido hebraico. Y tenemos que quitarnos esa mirada católica que la gente ha traído porque han visto la Biblia religiosamente con el catolicismo, sino que empecemos a ver las escrituras con un sentido israelita, con un sentido hebraico,
y tú vas a poder entender muchas cosas y vas a poder irte entendiendo más las escrituras. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. Hemos visto más sobre qué lengua hablaba Yahshua HaMashiach. Y bueno, espero que les haya gustado este estudio y que sigamos aprendiendo más y estudiemos más las escrituras, podamos comprenderlas y entenderlas. Y bueno, amigos, Yahweh me los bendiga, me los guarde. Nos estaremos viendo en otro video más. Shalom. Shalom.